Hola, ¿qué tal a todos? Continuamos con el curso de Python y en esta ocasión quiero hablarles un poquito sobre las listas enlazadas. En palabras muy sencillas, una lista enlazada es una estructura de datos fundamental, ¿sí? Esta estructura de datos contiene elementos de un cierto tipo o incluso de tipos distintos. Entonces, vamos a ver una tablita aquí que preparé en Excel donde vamos a ver pues varios nombres. ¿Sí? Tenemos aquí un número de lista, tenemos el nombre de la persona y tenemos su estatura medida en metros. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero es guardar, voy a poner aquí a un lado esta pantalla, lo que yo quiero es guardar esta información en una variable, en Python. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a generar primero una lista y luego en esa lista voy a ir introduciendo los datos que yo necesito. Entonces, por ejemplo, vamos a generar una lista que contenga los nombres de las personas. Entonces, voy a generar esa lista que llamemos, por ejemplo, nombres. Para generar la lista, sencillamente lo que hago es a la variable nombres le voy a asignar un par de corchetes, uno que abre y uno que cierra, y esto me está generando a mí una lista vacía. Y en esa lista vacía voy a empezar yo a pegar, a dar los nombres de las personas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Pues muy sencillo. Voy a empezar a darle los nombres. Entonces, por ejemplo, aquí lo que puedo hacer yo es, voy a ejecutar esta celda, este bloque de código, y luego voy a hacer otro para ir pegando los nombres. A esta variable o esta lista enlazada, se fijan que Google ya me dice que es una variable que ya existe. Si yo le doy Enter, automáticamente me lo completa. Por ejemplo, si yo me quedo aquí, si yo estoy escribiendo la variable, ¿se fijan? Ya casi me la completa solo. Entonces le doy Enter y me va a autocompletar el nombre. Ahora, a esta lista enlazada yo le puedo poner aquí el punto, un puntito, y luego aquí me va a mostrar muchas opciones que yo puedo seleccionar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pegarle un nuevo valor a esta lista enlazada, voy a utilizar la opción que se llama Append. Entonces, voy a escribir Append. ¿Sí? Y entre paréntesis voy a escribir, en este caso, el nombre de las personas, que en este caso la primera persona es Laura. Voy a escribirlo como cadena de caracteres. Y luego voy a poner otra línea donde pongo nombres.append. Y luego voy a ponerle Verónica. Y así le voy a hacer con todos. Ok, aquí estoy pegando entonces los nombres. La lista enlazada que tengo aquí arriba está vacía. De hecho, si yo la imprimo utilizando la función print, pues me la tiene que imprimir vacía, miren. Me falta una S, perdón. Ahí está. Se fijan, me imprime pues, la lista vacía. Ahora, si lo hago después de haber ingresado todos estos nombres, vuelvo a imprimirlo aquí en la parte de abajo, ya me tienen que salir los nombres de las personas que pues, introducimos, ¿verdad? Entonces ya no tendría por qué haber, ya no tendría por qué estar vacía, porque hemos empezado a introducir a estas personas. Ahora, aquí yo introduje puras cadenas de caracteres, ¿se fijan? Puros nombres. Pero si yo quiero, puedo generar ahora una lista enlazada que me trabaje a mí de manera como una fila. Por ejemplo, una lista enlazada que sea justamente esta fila, la fila de Laura. ¿Sí? Y me va a contener a mí valores enteros, que es el número de lista de Laura, el nombre, que es una cadena de caracteres, o bien la estatura, que es una variable de flotante, una variable real. Entonces, vamos a hacer otra lista. Vamos a poner otra lista enlazada. Voy a generar aquí otro bloque de código que voy a poner que esta lista se llama datos de Laura. Y la voy a generar vacía. A estos datos de Laura les voy a pegar, es decir, le voy a poner .append, le voy a pegar yo el número de lista, que el número de lista pues es sencillamente 1. Y a datos Laura le voy a pegar también su nombre.
Y a datos Laura le voy a pegar su estatura 1.76. ¿Sale? Bien. Entonces ya terminamos. Ahora sí podemos imprimirla en pantalla. Listo, y se fijan, estoy generando una lista enlazada que contiene el número de lista de Laura, el nombre de Laura y me contiene a mí también la estatura medida en metros. ¿Sale? Ahora, es incorrecto que yo llegara, por ejemplo, aquí al número de lista y le pusiera entre comillas 1. ¿Por qué? Pues porque estaría trabajando esa variable como tipo entera. Entonces no podría yo hacer operaciones con ella. ¿Sale? Entonces, ahí está. Voy a ponerle simplemente 1. Esos son los datos de Laura. Voy a generar otro bloque. Voy a ejecutar este. Y voy a generar otro bloque. Vamos a ver algo muy interesante. Vamos a generar una lista que sean los datos de Luis. Bueno, de Bernardo. Le voy a pegar el número de lista de Bernardo, que es 5. Le voy a pegar su nombre. Y por último, le voy a pegar su estatura. Ok, bien. Voy a imprimir estos datos en la pantalla. Y me va a dar los datos de Bernardo, los que acabamos de introducir. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa. Antes de hacer operaciones interesantes entre ellos dos, vamos a hacer una pausa por lo siguiente. Las listas enlazadas en Python tienen una posición predeterminada. O sea, por ejemplo, aquí yo tengo que son el número de lista 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? Y ahorita nosotros hicimos este vector que era Laura, Verónica, Luis, Rafael y Bernardo, ¿verdad? Pero resulta ser que Laura en la lista enlazada es la posición 0. Verónica es la posición 1, Luis es la posición 2 y etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia del listado que tenemos acá, la posición en Python sería de la siguiente manera. Si la posición de Laura sería la posición 0, Verónica sería la posición 1, esa sería la posición 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan, porque el dato de número de lista pues, nos podría llegar a confundir de que son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Pero realmente en Python la posición siempre inicia desde 0. Entonces, si yo de esta lista enlazada que tengo aquí en la parte de arriba, por ejemplo, ya imprimí la lista enlazada a nombres, quiero acceder a la posición de donde está Luis. La posición de Luis ya quedamos que es 2. Entonces, yo puedo imprimir simplemente esa posición haciendo lo siguiente. En la variable que se llama nombres, que es la lista enlazada, entre corchetes voy a poner la posición que quiero ver, que en este caso es la posición número 2. Y eso tiene que ser la variable que se llama Luis. Y ahí está, ¿se fijan? Entonces, espérenme tantito. Espérenme, aquí arribita. Ahí está. Entonces la variable es Luis. ¿Sale? Bien. Entonces yo puedo acceder a las partes de la lista enlazada de manera muy sencilla, como lo acabamos de ver. Entonces una pregunta muy sencilla podría ser: ¿cuántas veces es más alto Bernardo que Laura? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Pues bueno, tendría que hacer yo una división, ¿sí? Y la división que yo tengo que hacer es la siguiente. Voy a poner aquí, Bernardo es... Y luego voy a poner aquí, para poder mostrar correctamente el resultado, voy a poner un par de llaves para poner ahí cuántas veces es más alto. Y luego aquí afuera voy a poner un punto, format, y voy a poner la operación que yo quiero mostrar, que en este caso es la división de la altura de Bernardo entre la de Laura. Entonces, de la lista enlazada de Bernardo voy a
seleccionar la posición número 2, que es donde está justamente la altura, que recuerden, esta es la posición 0, es la posición 1 y es la posición 2. Entonces será la posición 2 entre, ¿sí?, los datos de Laura en la posición 2 también. Bien. Y ahí está. Entonces, Bernardo es 1.079 veces más alto que Laura. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Por cuántos centímetros es más alto Bernardo que Laura? Entonces esto es una resta, ¿verdad? Vamos a hacer las operaciones primero. Entonces la diferencia, voy a guardarle una variable que se llame diff, y la diferencia va a ser la resta. Entonces a la lista enlazada, datos de Bernardo en la posición 2, le voy a restar datos de Laura en la posición 2. Vamos a ver cuánto nos da esta diferencia. Punto 13. Pero esta diferencia, muchachos, está en metros porque estoy haciendo resta entre metros. Entonces, la diferencia voy a reescribirla y voy a poner que la diferencia va a ser la diferencia, ¿sí? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicarla, ¿sí?, por 100. ¿Por qué por 100? Pues porque un metro son 100 centímetros. ¿Sale? Bien. Y al hacer esto, ahora sí, imprimo en la pantalla. Bernardo es tantos centímetros más alto que Laura. Punto format. El punto format es porque yo quiero, tiene muchas utilidades, ¿no? Pero en general ahorita quiero que en este espacio donde yo estoy poniendo las llaves, me imprima el valor que yo quiero poner dentro aquí de format. Entonces ahí voy a poner lo que llamamos nosotros diff. Y listo, aquí me dice que Bernardo es 13.999999 centímetros más alto que Laura. Muy bien. Y hasta aquí llegaremos con el video de las listas enlazadas.